Escuché sus lamentos esa noche. Parte 1. Capítulo 1. La cabaña en la colina. Era una de esas noches en las que el viento soplaba con una fuerza inusual, arrastrando las hojas secas como fantasmas inquietos. Miguel, un hombre de mediana edad, había alquilado una vieja cabaña a las afueras de la ciudad, buscando algo de paz y aislamiento después de meses de trabajo agotador. Le habían advertido sobre el lugar. La cabaña en la colina tiene una historia oscura, le dijeron los lugareños. Pero Miguel no creía en las supersticiones, y el precio era una ganga. Llegó al lugar justo cuando el sol comenzaba a esconderse tras las montañas. La cabaña era más antigua de lo que esperaba, con tablones de madera desgastados y ventanas opacas. A pesar de su aspecto ruinoso, tenía una vista espectacular del bosque y el valle. La soledad del lugar era justo lo que necesitaba, o eso pensaba. La primera noche fue tranquila. El viento aullaba y las vigas de la cabaña crujían bajo la presión del tiempo, pero nada fuera de lo normal. Sin embargo, la segunda noche fue diferente. Miguel estaba tumbado en su cama cuando, alrededor de la medianoche, lo despertó un sonido extraño. Era un lamento bajo, profundo, que venía de algún lugar dentro de la cabaña. Al principio, pensó que lo había imaginado, que su mente le estaba jugando una mala pasada. Pero entonces, el lamento se repitió, más fuerte esta vez, y claramente provenía de las paredes. Su piel se erizó. Se levantó de la cama, tratando de localizar el origen del sonido. El lamento era un susurro grave, lleno de una tristeza indescriptible, como si alguien estuviera atrapado dentro de la propia estructura de la cabaña. Sin saber qué hacer, Miguel recorrió los pasillos oscuros, con la linterna en mano, intentando encontrar una explicación lógica. «Hola, ¿hay alguien aquí?», preguntó, sabiendo que nadie debería estarlo. El silencio respondió, pero no duró mucho. Capítulo 2. Los lamentos en la oscuridad. La tercera noche llegó con una tormenta violenta. El viento golpeaba las ventanas, y el eco de los truenos retumbaba en las montañas cercanas. Miguel se quedó despierto hasta tarde, tratando de leer para distraerse, pero los lamentos volvieron. Esta vez, más nítidos, más desesperados. Parecía como si alguien estuviera gimiendo justo debajo del suelo. El miedo comenzó a asentarse en su mente. ¿Había algo o alguien atrapado en la cabaña? ¿Podía ser una especie de fenómeno sobrenatural, o simplemente los efectos del viento y la tormenta? Pero en su interior sabía que lo que escuchaba no tenía una explicación lógica. Decidido a averiguar qué estaba ocurriendo, Miguel tomó una pala que había encontrado en el cobertizo y comenzó a cavar en el sótano. El aire allí abajo era pesado y húmedo, como si algo se hubiera pudrido durante años. Los lamentos se hacían más fuertes a medida que removía la tierra. Después de lo que parecieron horas, golpeó algo duro. Un ataúd de madera. Era viejo, mucho más viejo que la propia cabaña, cubierto de moho y raíces que lo habían envuelto con el paso del tiempo. Sin pensarlo dos veces, rompió la tapa del ataúd, esperando encontrar huesos antiguos, pero lo que encontró fue peor. Dentro no había cadáver, sino algo que no debería existir. Una sombra oscura, amorfa, comenzó a deslizarse desde el ataúd hacia él, envolviéndolo con un frío antinatural. Los lamentos ahora eran gritos desgarradores, y la sombra se movía como si tuviera vida propia, intentando tomar forma. Miguel retrocedió, asustado, pero el eco de los lamentos no desapareció. Se escuchaban en su cabeza, perforando sus pensamientos con una intensidad que lo hacía temblar. Subió corriendo las escaleras, dejando el ataúd abierto en el sótano, pero los gritos lo seguían. Ahora sabía que la cabaña guardaba un secreto mucho más oscuro del que los lugareños le habían advertido. Capítulo 3. La maldición antigua. Con cada noche que pasaba, los lamentos se volvían más intensos. Miguel comenzó a ver cosas, sombras que se movían por la casa, figuras oscuras que aparecían en el rabillo de su ojo y desaparecían tan pronto como intentaba mirarlas directamente. El sueño se volvió imposible. Los gritos de desesperación llenaban su cabeza incluso durante el día. Los lugareños que antes se mostraban amables ahora lo evitaban, como si supieran lo que estaba ocurriendo pero no quisieran involucrarse. Miguel estaba solo, atrapado en la cabaña con algo que no comprendía. Intentó marcharse en varias ocasiones, pero siempre lo detenía un miedo irracional.
Era como si la cabaña lo retuviera, atado por algo invisible. Una tarde, desesperado por respuestas, decidió visitar a don Ezequiel, un anciano que vivía en el pueblo desde hacía más de 80 años y que parecía saber más de lo que los demás querían contar. Don Ezequiel lo recibió en su pequeña casa, y después de escucharlo, su rostro se tornó sombrío. «Lo que escuchas no son simples lamentos, muchacho», dijo el anciano con voz temblorosa. «Esa cabaña fue construida sobre un lugar donde hace siglos ocurrieron cosas horribles. Rituales oscuros, sacrificios. Lo que se encuentra ahí abajo no son almas en pena, sino algo mucho peor. Una entidad que se alimenta del dolor. Y una vez que la escuchas, nunca podrás escapar». Miguel, escéptico al principio, se dio cuenta de que todo tenía sentido. Los lamentos eran una trampa, una forma de atraer a los incautos. Lo que estaba en la cabaña no buscaba redención, buscaba víctimas. Capítulo 4. La noche final. La última noche fue la más larga de todas. Los lamentos ya no eran solo sonidos, se habían convertido en gritos, como si miles de voces estuvieran atrapadas en un infierno sin escapatoria. Miguel, agotado y casi loco por el insomnio y el miedo, decidió que debía terminar con todo de una vez. Tomó un bidón de gasolina y roció toda la cabaña, decidido a prenderle fuego. Si destruía el lugar, tal vez podría librarse de la maldición. Pero cuando encendió la cerilla, algo imposible ocurrió. La cabaña se resistió. El fuego no prendía, y la temperatura dentro comenzó a caer bruscamente, hasta que el aliento de Miguel se condensaba en el aire. Las sombras tomaron forma, envolviéndolo, arrastrándolo hacia el sótano. Sus gritos de desesperación se unieron a los de los lamentos que había escuchado todas esas noches. Ya no era solo un espectador. Ahora era parte de la maldición. La mañana siguiente, los lugareños vieron el humo negro en el cielo, pero nadie se acercó a la colina. La cabaña seguía allí, intacta, como si nada hubiera pasado. Los gritos, sin embargo, continuaban cada noche, esperando a que otro incauto los escuchara.